Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio de Aplicaciones para OS X de la revista Mac Today. En este nuevo episodio vamos a ver una aplicación de productividad. Estas aplicaciones de productividad, siguiendo el protocolo GTD, Getting Things Done, fueron muy comunes un par de años atrás, salieron, como moscas, pero realmente han quedado unas cuantas realmente potentes y realmente interesantes. Una de ellas es To-Do. To-Do, cuyo nombre indica para hacer, es una aplicación que yo personalmente la primera vez que la vi no me convenció del todo, sobre todo por los comentarios que había leído sobre ella, pero realmente es una aplicación muy interesante y a un precio realmente competitivo con respecto a algunos de sus rivales. Hay otros rivales como por ejemplo Wunderlist, que es una de mis aplicaciones favoritas, que al ser gratuitas pues realmente no tiene parangón en ese campo. Sin embargo, estas aplicaciones de pago, me estoy refiriendo a Things en menor medida por su falta de actualización, o a OmniFocus, que es muy tirando al campo profesional, son muchísimo más caras que To-Do. To-Do, digamos que nos va a dar un paso más que Wunderlist, pero va a ser menos potente que las otras dos, pero también es verdad que a mucho menor coste. Vamos a abrir directamente To-Do. Lo tenemos aquí, vale 5,99 €. Y esta es la interfaz principal de To-Do. Si os fijáis, tenemos una barra lateral en la cual se nos muestran todas nuestras tareas, una lista de destacados, una lista de tareas con estrella, es decir, favoritas, o una bandeja de entrada. Nosotros vamos a poder personalizar To-Do mediante las preferencias. Nos va a permitir mostrar y modificar determinados aspectos de apariencia, de listas destacadas, filtros, etc. Abajo vamos a tener un calendario. Según este calendario, pues vamos a poder marcar los días y vamos a ver qué tareas tenemos en esos días. Bien, si os fijáis debajo del calendario hay 4 iconos. Estos iconos nos van a permitir visualizar diversas opciones de la aplicación, como por ejemplo los contextos, las etiquetas. Yo personalmente no he sabido distinguir muy bien entre los contextos y las etiquetas, pero bueno, digamos que es otro paso más de categorización, además de las etiquetas. Es decir, podemos definir nuestras entradas con una etiqueta y además con un contexto. Vale, vamos a crear primero una nueva tarea. Le vamos a dar al símbolo más. También tenemos en archivo nueva tarea. Si os fijáis, tenemos un atajo de teclado con Command N. Además, tenemos nueva lista, nuevo contexto o nueva etiqueta. En principio vamos a seleccionar una nueva tarea, con lo cual pulsamos Command N. Si os fijáis, nos pide un nombre de esa nueva tarea. Vamos a poner... Vale, grabar el vídeo de la revisión de To-Do. Y si os fijáis aquí debajo nos pone crear tarea, crear proyecto o crear lista de verificación. Una tarea es tal como suena, una tarea con sus opciones que nos da To-Do. Un proyecto, aunque se muestre realmente como una tarea, es un conjunto de tareas. Ya os explicaré cómo funciona realmente ese proyecto. Y después una lista de verificación. Esta lista de verificación a mí personalmente me gusta más en otras aplicaciones. Bien, para ello vamos primero a poner la pantalla completa y vamos a crear en este caso un nuevo proyecto. Ya os explicaré por qué. Le damos a intro. Bien, entonces esto es un nuevo proyecto. Personalmente a mí no me gusta porque se ve exactamente igual que una nueva tarea. Vamos a crear una nueva tarea, como por ejemplo comprar aplicación. Vale. Ya hemos creado una nueva tarea. Bueno, teníamos seleccionado la nueva tarea. Si os fijáis, solo hay una diferencia entre esa tarea y el proyecto. En el proyecto nos aparece esta flechita que nos va a permitir crear un desplegable y nos dice que no hay subtareas. Yo ahora mismo tengo una tarea y un proyecto. Voy a hacer doble clic en una de las dos. Da exactamente igual porque las opciones que nos van a dar van a ser las mismas. Vale. Estas opciones son muy interesantes. Nos va a permitir marcar como favorito, agregar una nota. Pues por ejemplo, imaginaros que este fuera el correo, que no lo es. Podríamos poner una nota de pedir una licencia para revisión a esta página. A este correo, perdón. Tenemos acciones de tarea. Esta acción de tarea nos va a permitir crear enlaces y acciones en esta misma tarea. Vamos a poner, por ejemplo, escribir un teléfono. Vale, teléfono americano de las pelis. Bien, yo le puedo poner una fecha de vencimiento. En este caso, si os fijáis, yo tengo fecha de vencimiento a día de hoy. Puedo ponerle ninguno, puedo poner la próxima semana, por ejemplo. O ponerle, pues, por ejemplo, mañana. O bien indicar una fecha yo mismo. Por ejemplo, vamos a poner el 9 de octubre.
Y también tenemos una fecha de inicio. Esta fecha de inicio básicamente es para que nos aparezca esa tarea a partir de tal fecha. Por ejemplo, vamos a poner pues el día 2 de octubre. Bien, también nos da opciones de repetición. En este caso podemos repetir cada día, cada semana, cada 2 semanas. Tenemos una hora de vencimiento. Si quisiéramos poner una hora, pues por ejemplo, hemos puesto el día 9 pues a las 5 de la tarde, por ejemplo. Tenemos una prioridad. En este caso podemos poner alta, media o baja. O bien ninguna, le vamos a poner medio y podemos poner alertas. Creo una nueva alerta y vamos a avisar, pues por ejemplo, un día antes. Y dentro de esta alerta, pues vamos a poner un sonido, por ejemplo, este de campanas. Vale. Entonces tenemos programado una alerta para el día anterior a la fecha de vencimiento. También podemos decirle dónde lo queremos, si en la bandeja de entrada, si en la bandeja sin contexto o en la bandeja sin etiquetas. Si yo lo marco como favorito, lógicamente ya me va a aparecer con estrella. En este caso vamos a dejarlo en entrada y si os fijáis, ¿no?, tenemos la opción de asignar pues determinadas personas o bien crear determinados comentarios. Y también tenemos una alerta de ubicación al estilo de que tenemos de las tareas de iOS. Personalmente creo que esto está más pensado para, lógicamente, cuando tienes la aplicación para OS X y para iOS. Y podríamos definir pues cuando lleguemos a nuestra casa que nos avise. Vale, le daríamos a OK. Y ahora directamente, si os fijáis, tenemos la tarea de comprar la aplicación desde el jueves 2 de octubre hasta el jueves 9 de octubre. Entonces, si ahora me voy a mis tareas, sencillamente he cambiado de lista y al cambiar de lista ya se ha actualizado. En la lista de estrella no aparece ninguna. ¿Por qué? Porque pusimos que no empezásemos esa tarea hasta el día 2 de octubre. Y como no es 2 de octubre, no la he empezado. Entonces, ahora mismo no me aparece en ninguno de esos campos. Si yo ahora en el calendario me voy al 9 de octubre, directamente me aparece esa tarea porque es la fecha de vencimiento de esa tarea. Bien, vamos a volver atrás y vamos a crear una nueva tarea, pues por ejemplo, editar vídeo. Esta tarea, si yo quiero añadirla a mi proyecto, pues directamente la arrastro y la metería dentro del proyecto de grabar revisión de To-Do. Entonces, dentro de ese proyecto ya me dice que hay una subtarea y que esa subtarea es la de editar vídeo. Yo puedo marcar como completadas las tareas individualmente o bien el proyecto. Entonces, si yo le doy a completar el proyecto, me va a completar, si yo le digo que sí, todas las tareas. Vale. Las listas de verificación. Cuando yo creo una lista de verificación, básicamente es exactamente igual que un proyecto, pero cuando yo lo tengo seleccionado y creo una nueva tarea, me la añade directamente como subproducto de esa lista. Vale, entonces así podría ir creando esa lista e ir marcándolos individualmente. Vale. Pues bien, hasta aquí ha llegado esta revisión de la aplicación To-Do. Ya os digo, personalmente es una aplicación bastante completa. Para mi uso me gusta más Wunderlist, pero para este tipo de aplicaciones realmente no podemos aconsejar de cuál es mejor y cuál es peor. Vuestro propio trabajo, vuestra propia organización interna va a ser la que defina qué aplicación de este estilo tenéis que utilizar. Así que bueno, como siempre, nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.